Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio en esta oportunidad, sí, a hablar un poco sobre lo que es el tema de los biohuertos familiares, tanto lo que es la sostenibilidad como la innovación, sí. Cuando hablamos de biohuertos, sí, vamos a hablar pues sobre lo que es el tema del aspecto de cómo manejar ciertos cultivos a nivel familiar, pues, y conocer cada uno de ellos y la importancia de saber, pues, manejar cada uno de estos tipos de cultivos. Sí, estos huertos familiares son, o bueno, tienen una intención fundamental, que es la de poder involucrar bastante el tema de aquellos factores, pues, que uno pueda desconocer para poder mejorarlos y aprovecharlos de manera que podamos darle un uso adecuado. ¿Ok? Bien, entonces, bajo esos puntos vamos a conocer entonces, y establecer la importancia de lo que es un huerto familiar. Ahora, entonces, para empezar, es importante mencionar y saber qué es un biohuerto familiar. ¿Ok? Como ustedes podrán ver ahí, un huerto familiar, pues, son pequeñas áreas o terrenos ubicados cerca de las casas, utilizados, pues, para cultivar hortalizas. ¿Sí? Tanto también como frutas y o verduras que servirán, pues, para mejorar la alimentación diaria o la economía de la familia a través de la venta de los excedentes. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, la importancia y lo que es de familiar es que nos van a ayudar pues a poder manejar los terrenos que estén aledaños a nuestras casas y con ello pues hacer un uso y conocer acerca sobre lo que es el manejo adecuado de un cultivo como son las hortalizas, las frutas y o verduras también que son parte de los biohuertos familiares. ¿Ok? Ahora, la pregunta, como ustedes pueden ver acá, ¿por qué es importante tener un biohuerto familiar? ¿Sí? ¿Por qué es importante que yo pueda tener un biohuerto familiar? ¿Y por qué, digamos, tendría que establecerlo, ¿no? En mi área o en mi terreno? Bien, uno de los factores importantes a considerar para poder, digamos, tener mi biohuerto familiar es que básicamente, pues, mejora nuestra alimentación para estar sanos, fuertes y tener un buen rendimiento. ¿Sí? Ahí tienen ustedes entonces la importancia de poder conocer y de saber acerca sobre estos biohuertos familiares. Vamos a tener entonces una alimentación sana, ya que nosotros mismos lo vamos a producir y no solamente producir, sino que también vamos a poder tener pues la facilidad de poder manejarlos y conocer acerca de ellos. Otra importancia de los biohuertos es que también nos ayuda a prevenir enfermedades como anemia, desnutrición y pues factores como que puedan, digamos, alterar la salud de la persona. Entonces, fíjense ustedes que al nosotros poder realizarlos, ¿no? O cultivarlos de manera natural, ecológica, nos va a proporcionar pues una mejora y una reducción de enfermedades a nivel de la salud. Otra importancia dentro de los biohuertos familiares, pues, es tener disponibles alimentos frescos, limpios, sin contaminantes químicos. Desde luego, vamos a hacer uso, pues, de abonos orgánicos como el té de compost, ¿no? El vermicompost, cualquier tipo de bioles, ¿no? Que puedan hacerse uso con la finalidad, pues, de reducir el uso de productos químicos. Y con ello, pues, reducir la tasa de repente de enfermedades en las personas. Otra importante de conocer también dentro de los biohuertos familiares es que ahorramos dinero al no necesitar comprar en el mercado. Entonces, lo vamos a tener a la mano, vamos a poder producirlos, vamos a poder tener nuestros alimentos a disposición inmediata para poder, pues, digamos, cosecharlos y poder tenerlos dentro de nuestros hogares. Esto es parte de la importancia entonces de conocer los biohuertos familiares. Las hortalizas como tal vienen a ser pues o son aquellas de las muchas importancias de la alimentación y de la buena nutrición de la familia.
sus hojas, ¿no? Flores, frutos, raíces, tubérculos, ¿no? Son consumidos para satisfacer pues las necesidades de nuestro organismo. ¿Por qué? Por su alto pues, contenido de minerales, vitaminas y proteínas que contribuyen a mejorar y a mantener la buena salud. Entonces, por ello, los biohuertos familiares cumplen esa importancia de poder entonces establecer y darles esa calidad de vida a nuestras familias. ¿Qué debemos considerar entonces para instalar un biohuerto? ¿No? La pregunta importante que muchos deberíamos de hacernos y de conocer. ¿Qué debemos considerar para instalar el biohuerto? Bien, para instalar nuestros biohuertos vamos a tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, la ubicación cerca de la fuente del agua, que va a ser el factor principal por la cual pues vamos a establecer nuestro biohuerto. Un biohuerto no es importante si no se tiene a la mano la fuente vital que es el agua. ¿Cómo vamos a regar a nuestros biohuertos si no tenemos agua? Es algo ilógico, ¿no? Pues lo primordial que debemos de considerar para poder instalar un biohuerto familiar es tener una ubicación cerca a una fuente de agua. Seguido de ello, una ubicación cerca a la vivienda. Al ser un biohuerto familiar, tiene que estar ubicado cerca a la vivienda o al domicilio en la cual nos encontramos. ¿Bien? Tercero, un área protegida o cercada para evitar el ingreso de animales domésticos. Siendo un biohuerto entonces familiar, está expuesto a que pueda ser de repente atacado o pueda tener el ingreso de algún animal doméstico que pueda de repente ocasionar algún problema o alguna pérdida a la hora de producir nuestras hortalizas. Entonces, importante considerar entonces que el área esté protegida, ¿no? A través de cercos que puedan evitar el ingreso de ciertos animales. Cuarto, el huerto debe recibir la luz la mayor parte del día. No vamos a instalar un biohuerto donde esté pues en un área donde haya sombras, donde de repente la intensidad lumínica no le pueda llegar y sabemos y conocemos que si no hay una intensidad lumínica la planta no puede realizar su proceso de fotosíntesis y solamente estaría realizando el proceso de repente de respiración. Sin embargo, para que un cultivo pueda desarrollarse con total normalidad, óptimo, necesita de la luz para poder realizar su proceso de fotosíntesis. Entonces, son criterios que uno debe de considerar. Y por último, ¿no? Y importante considerarlo también, la ubicación de surcos o camas de almácigos que estén ubicadas, pues, de este a oeste. Entonces, bajo estas condiciones de este a oeste, vamos a tener una mayor incidencia de luz solar para nuestros cultivos. ¿Sí? Si le vamos a poner en otras direcciones que no sea la mencionada, vamos a tener problemas de sombra. Y al haber problemas de sombra, pues el cultivo no va a poder desarrollarse con gran facilidad. Entonces, de ahí la importancia de considerar estos 5 parámetros a la hora de establecer un biohuerto familiar. ¿Sí? Entonces, y si digamos que alguno de estos pueda fallar o no pueda realizarse, es importante entonces darle otras condiciones que puedan ayudar al cultivo, sobre todo para que la hortaliza que estamos de repente produciendo se desarrolle con total normalidad. Hay entonces puntos a considerar, ¿sí? Esto lo es importante mencionarlo. La cerca a la casa, ¿no? Hay también que protegerlo de los animales, donde las hortalizas necesitan buenos suelos, el agua que sea disponible y el tamaño del biohuerto que debe ser variado. Dependiendo del área en la cual nos desarrollemos, pues vamos a tendremos un biohuerto, ¿no? Con un tamaño grande, mediano o pequeño. ¿Cómo distribuir entonces el biohuerto? La pregunta, ¿cómo lo distribuimos? Primero es importante una zona para el germinado o cama de almácigo. Acá, como ustedes pueden ver en la imagen, acá hay una zona de área de almácigo. Aquí va a ser una pequeña área para semilleros. Aquí es donde pues este espacio dentro del biohuerto estará protegido de la iluminación directa del sol,
donde se germinarán las semillas de hortaliza. ¿Sí? Posterior a ello, pues estas germinaciones o estas plántulas van a ser llevados a campo definitivo. ¿Sí? Entonces, la importancia dentro de nuestro biohuerto familiar es que tenga un área de almacén. Luego, también es importante que haya una zona para el cultivo. Fíjense acá, existe una zona para el cultivo, en la cual es otra área de cultivo donde se siembra en forma directa o mediante trasplante las hortalizas. ¿Sí? Entonces, estas pueden ser en camas, en surcos y con la iluminación directa del sol. ¿Sí? De, como le habíamos mencionado, la importancia entonces de que el sol pueda llegarle al cultivo. Y por último, también importante considerar una zona de abonos orgánicos. ¿Sí? Fíjense acá, en la imagen también hay una zona de área de abonos orgánicos. Una pequeña área de producción de abonos orgánicos donde el lugar pues es importante para poder elaborar los compost, los humus, los abonos utilizados para la producción de las hortalizas, ¿no? Esta área pues también está protegida del sol y sobre todo también de las lluvias y tiene pues que tener drenes o zanjas para evitar encharcamientos del agua, ya que si hay presencia de agua o contenido de agua excesivo, puede llegar a producir pudriciones de nuestro compost o de nuestro humus. ¿Sí? Ahora sí, importante entonces considerar este punto, que después de todo lo que hemos mencionado, es saber qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Nos ponemos entonces manos a la obra para poder saber qué es lo que vamos a realizar seguido de lo que hemos mencionado. Primero, la instalación del biohuerto. Primer paso, entonces, limpiamos el lugar seleccionado, quitamos todo material extraño o restos vegetales, ya sea tallo grueso, vidrios, piedras, latas, plástico, etcétera, que puedan alterar pues la preparación de nuestro terreno. Y seguido de ello, como segundo paso, importante mencionarlo, que debemos de cercar el lugar con materiales, que dispongan pues materiales reciclables, ¿no? Que podamos utilizar o estén cerca a la mano. Pueden ser algunas mallas, algunos palos, algunas estacas que puedan servir como cerco. ¿Sí? Tercero, remover o voltear el suelo. Se utiliza entre 30 a 50 centímetros para el caso de hortalizas, ¿no? La profundidad adecuada para poder remover el suelo. ¿Por qué es importante remover el suelo? Porque nos va a permitir una buena aireación para el desarrollo del sistema radicular del cultivo y de manera pues que el cultivo pueda desarrollar su raíz de manera natural, normal y no tenga problemas de asfixia o anoxia radicular. Cuarto, importante entonces también incorporamos materia orgánica o compost. ¿Con qué finalidad? Para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de nuestro suelo. ¿Sí? Sabemos que la materia orgánica no solamente es un aporte nutricional, sino que también mejora las características físicas, químicas y biológicas de nuestro suelo. Y con ello, pues, mejorar pues el establecimiento de nuestra hortaliza. Quinto, pues diseñamos las camas para hortalizas a sembrar. Estas pueden ser pues de 60 a 120 centímetros de ancho, con un largo variable pues de acuerdo con las condiciones del terreno. Estas se disponen de este a oeste. Primero, importante que entre cada cama debe de haber un espacio mínimo de 50 centímetros. ¿Con qué finalidad? Para poder fertilizar, pues, poder facilitar las actividades de manejo de las hortalizas. Y segundo, dentro de cada cama se trazan líneas o surcos cuyos distanciamientos dependen del tipo de hortalizas a sembrar. ¿Sí? Entonces, son las consideraciones importantes dentro de un biohuerto familiar. Aquí tienen, por ejemplo, de manera resumida, ¿sí? Un cuadro de distanciamientos de las diferentes hortalizas que conocemos y que podemos producir para poder establecerlo dentro de nuestro biohuerto familiar. ¿Sí? El tipo de siembra también, por ejemplo, para el caso del tomate, una siembra directa.
Para el caso de la lechuga, puede ser de manera directa también, a través de semillas o a través de trasplantes. En el caso de la col o el manera, y en el caso de la cebolla, se puede también sembrar a través de forma directa o forma de trasplante. Los distanciamientos entre planta y planta van a variar bastante y el distanciamiento entre surco también muchas veces es el doble o el triple del distanciamiento entre planta y planta. En cuanto a la germinación en días, es importante considerar a los cuántos días se está empezando a germinar. En el caso, por ejemplo, de la zanahoria, menciona que de 10 a 12 días la hortaliza empieza a germinar. Para el caso del rabanito, necesita menos días para poder germinar. Entonces, ahí tienen ustedes entonces un resumen de los distanciamientos adecuados para las diferentes hortalizas, su tipo de siembra y su germinación. Recuerden que siembra se puede realizar bajo dos tipos. Siembra directa es cuando se colocan las semillas de hortalizas directamente a las camas o surcos puestos en líneas, y siembra indirecta es lo contrario, ¿no? A través de bolsas o en caso de los viveros, plantines. ¿Sí? Importante que dentro de la siembra eh, directa, en cada cama, es importante trazar las líneas con ayuda de una tabla, dándole el distanciamiento adecuado, dependiendo de la especie, ¿no? O dependiendo de la variedad o del cultivo que vamos a germinar, ¿no? Segundo, sembrar pues con paciencia y con tranquilidad una semilla detrás de la otra con el distanciamiento indicado para cada hortaliza, evitando pues que puedan desarrollarse, ¿no? Dos o tres en un solo golpe. Acá hay una persona que ustedes pueden ver que está sembrando, entonces es importante considerar y respetar el distanciamiento para que no hayan competencia ni mucho menos generen microclimas a la hora de poder realizar esta labor. Si en algún momento de repente se llega a sobrepasar los niveles de semilla, lo que se puede hacer es la labor de desaige, ¿no? La labor de desaige tiene la finalidad, pues, de dejar entre una a dos plantas por golpe, con la finalidad de evitar las competencias y problemas de plagas y enfermedades. Luego, tapamos las semillas con una capa de tierra igual o dos veces más el tamaño de la semilla, con la finalidad pues de poder recubrir y que éstas puedan germinar. Se hace una pequeña presión para que pueda entrar en contacto el suelo con la semilla y poder después esta pueda germinar. ¿Qué pasa cuando no le ejercemos esa presión, digamos, a la siembra? El suelo no va a hacer contacto con la semilla y por ende la semilla no va a poder germinar. A la hora de regar, pues el suelo no va a poder hacer contacto con la semilla y no va a poder germinar con total normalidad. Para ello es importante ejercer una pequeña presión. Posterior a ello, realizar el riego para que pueda humedecerse y pueda hincharse la semilla y con ello pues poder desarrollar sus primeros brotes, ya sea de manera de cotiledón o sea en cotiledones. ¿Ok? Y la siembra indirecta, lo que les mencioné, ¿no? Se realiza mediante la producción de plántulas en un ambiente especial llamado almácigo o almaciguera, ¿sí? Para luego pues ser trasplantados a un campo definitivo. Es los dos tipos de siembras que pueden existir dentro de los biohuertos familiares. Ahora, hay almácigos, ¿sí? Que vienen a ser las camas de semilleros o también almácigos, los cuales son preparados pues mezclando dos partes de tierra negra con una parte de abono orgánico. Este abono orgánico puede ser compost, humus, abono de corral, ¿no? En algunos casos cascarillas de arroz, turba, también se utiliza. Entonces la importancia de tener un almácigo para poder germinar estas semillas. Siembra en el semillero y almácigo. Bien, ahí tienen ustedes los pasos a seguir. Primero, realizar un pequeño surco en el ancho de la maciguera
puede ser con el dedo o con un palo delgado. Luego de ello, depositar la semilla en el fondo de los surcos a chorro continuo. Y tercer paso, pues tapar la semillera con mucho cuidado, presionando un poco. Posteriormente, pues se tapa con hojas o de plátano o cualquier tipo de este, eh, material que pueda ser utilizable, ¿no? Y que pueda ayudar a germinar pues la semilla. El trasplante de la plántula de hortalizas, bueno, para poder trasplantar una plántula de hortalizas es importante considerar ciertos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Bien, primero, trasplantar en horas de la tarde, cuando no haya mucho sol, es decir, que esté nublado. ¿Por qué considerar este detalle? Si sembramos las plántulas en la hora que hay sol o existe una alta intensidad lumínica, vamos a deshidratar y vamos a perder, ese plántula va a perder humedad y a la hora pues de poder ser llevado al campo, pues va a sufrir un pequeño estrés y muchas veces ese estrés conlleva que la planta pueda ser atacada por algún patógeno y pueda, digamos, perderse o pueda deteriorarse o incluso morir el cultivo. Por ello es importante considerar un clima adecuado donde no esté expuesto al sol. Luego, cortar algunas hojas para balancear la planta, porque esta práctica pues se pierden raíces. Es como un pequeño raleo que se le va a dar a la plántula con la finalidad pues de estimular el desarrollo de brotes nuevos y sobre todo que el sistema radicular pues pueda desarrollarse también con, con mayor estabilidad y que el cultivo a desarrollarse pueda cumplir pues con esos parámetros de calidad. Las plantas deben también tener el tamaño ideal, por lo general, para poder ser llevados o ser trasplantados al campo definitivo, tienen que tener el tallo, el grosor de un lápiz. Cuando tienen el grosor del lápiz, entonces es el momento indicado para poder ser trasplantados al campo definitivo. En cuanto a la siembra en el semillero o almácigo, es importante considerar, pues, regar el almácigo antes de sacar la plántula para su trasplante, es decir, regar el terreno con la finalidad de que el terreno esté húmedo y a la hora de poder sembrar, digamos, las plántulas o los plantines, la raíz entra en contacto con la humedad del suelo y pueda pues tomar los nutrientes de manera que no pueda deshidratarse o perder vigor dentro del campo definitivo. Segundo, pues sacar también las plántulas con cuidado, evitando dañar las raíces sobre todo, que es la fuente principal para evitar el contagio de plagas y de enfermedades y ponerlas cuidadosamente pues en el hoyo, en el agujero en la cual se va a hacer tan plantado. Tercero, para el traslado se colocan las plántulas paradas o acostadas en cajones, canastas o carretillas y pues expuestas a los rayos solares. Cuarto, para el trasplante se usa palitos, ¿no? Con la finalidad pues de ayudar a formar los pequeños agujeros en los cuales van a ir las plantas para poder ser instalados en el campo y digamos que ahí también se le puede incorporar el abonado de fondo, ¿no? Algunos realizan abonado de fondo con la finalidad de mejorar el enraizamiento o el pegue del cultivo. Quinto, cortar la tercera parte de las raíces de las plántulas con la finalidad pues, de establecer el brote y estimular pues, el desarrollo de raíces nuevas y raíces pues, primarias que puedan ayudar a la absorción del agua y de nutrientes del cultivo. Sexto, realizar el trasplante con cuidado, colocando las raíces en un hoyo en forma recta, nunca doblada. Pues para esto es importante considerar estos criterios. Siete, una vez que la plantita ya, digamos, se encuentra en el terreno definitivo, presionar también firmemente la tierra con la mano, cuidando pues de no dañar el tallo de la planta. Y por último, una vez concluido el trasplante, regar el cultivo. Es
digamos, la labor siguiente continúa para poder ser llevado al campo definitivo. Ahora, aquí entra ya, digamos, la innovación que en la actualidad existe para poder, digamos, establecer estos biohuertos familiares. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, algunos ya en los campos, ¿no? Donde tienen su casa y tienen su biohuerto, ya está estableciendo pues sistemas de riego por goteo, es decir, un riego tecnificado. O en algunos casos ya también se está realizando sistemas de riego por aspersión. Y que esto también es un punto importante a considerar dentro de los biohuertos familiares, porque motiva o incentiva a que la persona, digamos, pueda conocer un poco más sobre lo que es el sistema de riego tecnificado. Este, la mayoría en la actualidad realiza biohuertos familiares con la finalidad, pues, en este caso, de poder, digamos, tener, ¿no? O mejorar la alimentación de la familia, pero lo realizan a través de sistemas de riego por gravedad. Sin embargo, si la persona o la familia quisiera aprender un poco más y conocer más, en este caso, de lo que es el tema de riego tecnificado, puede pedir apoyo, ayuda y a través pues, de un asesor, ¿no? Poder establecer un sistema de riego tecnificado y a su vez poder permitirle conocer más, manejar bien un sistema de riego tecnificado y poder pues de repente quizás ampliar el terreno haciendo uso pues de estas técnicas. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho con la innovación de los biohuertos familiares. Bien, hay siembras asociadas o mixtas, como por ejemplo, siempre es bueno hacer hincapié a la pregunta del qué sembrar y con qué, ¿no? Bien, las asociaciones o combinaciones de dos o más especies con diferentes sistemas de raíces permiten un mejor aprovechamiento del suelo. Es decir, tener más de dos especies en un campo es muy importante porque nos ayuda pues a tener, mejorar el aprovechamiento del suelo y a mejorar pues las condiciones climáticas, sobre todo también el aspecto de enfermedades. Se aprovechan mejor los espacios cuando se asocia una planta de crecimiento rápido con otra de crecimiento lento. ¿De qué manera? De manera tal que cuando el de desarrollo rápido estemos cosechando, el de desarrollo lento pueda recién estar empezando a fructificar y con ello poder alternar, ¿no? Llevar de la mano un cultivo lento o un cultivo rápido, para que cuando uno ya produzca, el otro recién esté empezando a desarrollarse y nos pueda dar permiso o tiempo para poder manejar con mayor tranquilidad el cultivo de crecimiento lento. Y también pues evitar malas hierbas o malezas, que es algo muy común que ya muchos conocemos, ¿sí? Ya que son hospederos de plagas y enfermedades y que a su vez también son competencia para la nutrición del cultivo. Sugerencias, ¿no? ¿No? Para temas de asociaciones y combinaciones. Tienen algunas, por ejemplo, zanahoria con rabanitos, sembrar en filas alternas, zanahoria con lechuga también se puede alternar, colocando las lechugas entre las zanahorias, repollo con lechuga, sembrándola en filas alternas, tomate con culantro o brócoli con cebolla china. Son rotaciones que se puede alternar para poder mejorar las condiciones y asociaciones de nuestros biohuertos. Y luego, como otro paso importante a considerar, son las labores de manejo del biohuerto. ¿Cuáles son las labores de manejo del biohuerto a considerar? Eh, Importante uno, y rápidamente también, una práctica muy conocida, es el raleo. ¿Sí? Consiste pues en que se va a realizar las hortalizas de siembra directa, eliminando las plantas excedentes y débiles, dejando las más vigorosas y sanas. Aquellas plantas que no cumplen con aquellos estándares, pues no. Aquellas plantas que se han quedado pequeñitas, enanas, tan cloróticas, enfermas,
estresadas, no tienen un buen tamaño, esas plantas pues van a ser erradicadas, van a salir. Y solamente se van a dejar aquellas que cumplen con el tamaño adecuado y digamos con el espacio que puedan establecerse de manera este, natural, sin ningún problema a la hora de poder producirlo. Ahí tienen algunos ejemplos en la imagen, por ejemplo, un cultivo de culantro, donde las más pequeñas son eliminadas, solamente quedan las de 3 a 8 centímetros. Igual para el tema de la zanahoria, una zanahoria que esté enana, pequeña, se retira. Igual para el caso de rabanito, para poder tener una mejor uniformidad, un mejor aprovechamiento de nutrientes. Acá, por ejemplo, cuando nosotros fertilizamos o regamos, es importante mencionar que, por ejemplo, las que van a alimentarse con mayor facilidad, los que van a requerir o van a absorber con mayor rapidez los nutrientes y el agua van a ser las pequeñas. ¿Por qué? Porque estas van a querer igualar o uniformizar con la de su costado y para ello necesita alimentarse más. Entonces va a tomar con mayor rapidez, con mayor intensidad, tanto el agua como los nutrientes y va a dejar pues al del costado pues quitándole los nutrientes y el agua que necesita. Por ello, el raleo es importante entonces mantenerlo y realizarlo para poder evitar estos problemas. El aporte, bueno, es algo que también muchos conocemos y que la finalidad del aporte pues, es considerar y darle pues una mayor protección al cultivo a la hora de ser atacado por alguna plaga y sobre todo pues estimular el enraizamiento y el ensanchamiento de la fruta, en este caso pues de la raíz, del tubérculo o del bulbo. El deshierve es algo que también es una práctica muy conocida, eliminando las malezas, aquellos cultivos que lo único que hacen es competir por nutrientes, espacio, agua, luz. En este caso, las malezas pues extraídas se deben utilizar en la compostera con la finalidad pues de aprovechar, ¿no?, su uso y poder pues brindarle pues esta facilidad y mejora a la familia. El abonamiento, pues es algo ya también que ya conocemos y sabemos que consiste en aplicar ciertos abonos orgánicos con la finalidad, pues, de darle esa actividad de desarrollo al cultivo, brindándole, pues, los nutrientes y mejorando las propiedades del suelo y con ello, pues, ayudar al desarrollo del cultivo. ¿Qué abonar? Sería la cuarta pregunta, ¿no? ¿Qué abonar? Para ello es importante qué abonos orgánicos podemos utilizar en nuestros biohuertos familiares. Bien, en nuestros huertos familiares podemos utilizar estiércol de compuesto, compost. En el caso del compost es el producto de la descomposición de los residuos vegetales. ¿Sí? El compost entonces es un buen abono orgánico que se utiliza con la finalidad pues de ayudar, ¿no?, a aportar esos nutrientes que el cultivo necesita. Para que el estiércol pueda pasar a compost, necesita de un proceso de descomposición y de actividad bacteriana para que pueda formar el compost. Y dentro del compost, pues también existen cuatro fases. ¿Sí? Las fases son importantes considerarlas, ya que a la hora pues, de establecer un biohuerto familiar, vamos a poder mejorar las condiciones y sobre todo conocer un poco más acerca de la preparación del compost. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se prepara, cómo prepara el compost? ¿Sí? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, los materiales a utilizar, ¿sí? Rastrojos verdes, estiércol, palo o caña de 5 a 7 centímetros de ancho, 2 metros de largo, pala, trincha, rastrillos, mangueras y winch. Aquí tienen ustedes entonces la forma práctica de preparar un compost en capas, ¿sí? Tierra, estiércol, en este caso,
los rastrojos, agua, encima otra capa de tierra, luego de ello otra capa de estiércol, seguido una capa de tierra y en la parte superior una pequeña capa de estiércol cubierta con una lámina de tierra gris. Entonces, esta es la forma en la cual yo puedo preparar mi compost de manera rápida, en la cual también puedo aprender a manejar y a saber cuáles son las propiedades y cómo yo puedo aportar este compost a mi biohuerto. ¿Sí? Ahí tienen ustedes entonces la forma como se prepara el compost. No, no lo voy a detallar ya que digamos, por temas de tiempo, pero ahí tienen ustedes entonces la forma como se prepara el compost. Cómo puedo armar yo la cama. Importante considerar las dimensiones, una, un techo para evitar el contacto con el sol, ya que estos organismos que componen el estiércol rehuyen al sol y por ende pues tiene que tener un techo para evitar el contacto con el sol. Ahí tienen los pasos entonces. Para el caso de la preparación de los purines, del humo de lombriz, también hay procedimientos. Ahí tienen ustedes los procedimientos, cómo se realiza. En el caso del humus, por ejemplo, es el resultado de la digestión de la materia orgánica, el estiércol y vegetales por las lombrices. El estiércol, perdón, el humus, entonces, viene a ser una de las últimas etapas de decomposición de la materia orgánica. En este caso, de este estiércol, el humus, pues, va a ayudar, pues, a que la materia orgánica pueda aportarle mayor nutrientes al suelo y sobre todo pues mejorando de mucho más las condiciones físicas, químicas y biológicas. La preparación del biol también es muy importante y ahí lo tienen. ¿Cómo es que se prepara el sol? ¿Cuáles son los materiales que necesito? ¿Cómo es el procedimiento para poder realizar la preparación de un biol? ¿Me entienden? Los insumos utilizados acerca sobre lo que es el tema de la preparación del biol son cuáles son, digamos, los materiales a utilizar en la preparación del biol y entonces cómo poder tener un buen biol de buena calidad. ¿Ok? De manera natural, de manera ecológica, podemos preparar los bioles que tenemos a la mano, ¿sí? Sobre levadura, cenizas, estiércol, ¿sí? Azúcar rubia, en algunos casos, leche fresca, chicha jora, también en algunos casos podemos prepararlos y con ello pues tener un biol de buena calidad. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son, digamos, en este caso entonces la preparación? ¿Cuáles son los pasos a considerar para preparar un biol? Y acá también lo tienen ustedes detallado. Importante que este material lo puedan leer. ¿Cómo preparar un biol? ¿Sí? ¿Cuáles son los procedimientos y qué es lo que yo debo tener en cuenta para obtener un biol, ¿no? El cual va a ayudar a poder aplicarlo a mi cultivo? Y el biol, entonces, como tal, se puede aplicar de manera foliar, es decir, a las hojas, como también a través del riego. Plagas y enfermedades, bueno, es algo redundante, también importante, solamente mencionarlo. Los tipos de controles que existen, los controles culturales, siembra de especies aromáticas como ruda, para el control de ciertas plagas, haciendo uso de hierbabuena, orégano, menta, tomillo, rotación de hortalizas, que también ya lo habíamos mencionado, importante, para no generar, digamos, resistencia a plagas y enfermedades, alternar cultivos de hojas
con raíces, raíces con frutos o flores y frutos con leguminosas. Control biológico es otro control también importante. Fíjense dentro de los biohuertos, el control mecánico, el control con trampas, también las trampas, los controles citológicos, los cebos tóxicos, las melasas, ¿no? Los atrayentes de luz, las trampas cromáticas también son importantes dentro del control en nuestro biohuerto familiar. Trampas amarillas, pues entonces, control de biocidas, ¿no? Un control muy importante, en el cual mediante el aprovechamiento de plantas que tienen propiedades para matar o ahuyentar algunas plagas o enfermedades, ¿no? Generalmente esto se relaciona bastante al uso de repelentes con la finalidad, pues, de ayudar a la eliminación de ciertas plagas. En el caso de ajos, en el caso de los ajíes, la ortiga, con la finalidad pues de ahuyentar a las plagas. Igual el rocoto, el ají, el ajenjo, la cebolla, ¿no? Qué plagas controlan, cuál es la preparación que se debe tener en cuenta y cuál es la dosis y forma de aplicación. Todo detallado específicamente dentro del material. Ahora, ¿cuáles son las medidas pues caseras de control de enfermedades en el biohuerto? Tenemos acá pues las enfermedades como hongos localizados en las hojas, los daños que ocasionan y cuáles son las medidas de control. Igual, para el caso del mildio, la roya blanca, la quemazón del borde de las hojas, la oidiosis, son algunas plagas que se puedan considerar. Ahora, dentro de la producción artesanal de semillas de hortalizas, pues es importante considerar algunos criterios y algunos principios que permitan pues que la semilla o de la variedad introducida se adapte a las condiciones locales, que las variedades locales muchas veces son las que prefieren por su gusto que fomentar y aprovechar el trabajo familiar, ahorrar el dinero, que significa comprar semillas y permitir pues producir semillas solo en las cantidades necesarias. Acá tienen entonces detallado cada uno de los puntos, el control de malezas, la obtención de semillas de hortalizas, de fruto comestible, es importante. Cómo extraer las semillas. Paso número uno, seleccionar las plantas para la producción de semillas, plantas sanas, plantas vigorosas, de buen tamaño, de buen porte. No deben presentar ningún tipo de problemas, de plagas o deficiencias. Paso dos, elegir el fruto. Fruto también cosechable, de buena calidad, buen color, uniforme. Descartar cualquier fruto dañado con ¿no? Y después de ello, pues extraer la semilla. Tomar pues, una muestra de los frutos maduros y comprobar la madurez de la semilla. Si la muestra de la semilla presenta color o algo extraño, descartarla, simplemente. En el caso del pepino, tienen ejemplos. Igual en el caso del tomate. ¿Cómo es la obtención de semillas de hortalizas que se producen en las semillas de inflorescencia? También, al igual que las semillas, cómo se obtienen las semillas a través de la inflorescencia. Aquí también tienen pues los procedimientos, ¿no? Primero seleccionar la planta, igual, para la producción de semillas, plantas vigorosas. Luego el tratamiento espaciales de la planta destinadas a la producción de semillas. En coles, por ejemplo, y en lechuga, se producen cabezas que se dejan de florecer. Y esta pues es conveniente hacerlas en cruz en la cabeza para poder acelerar la floración. Y por último, pues la cosecha de la semilla. En el secado, por ejemplo, de las semillas, el factor más importante corresponde a la ventilación. Es el factor importante que va a definir la calidad de la semilla. Y por último, pues la extracción de limpieza de la semilla. ¿Sí? Acá tienen ejemplos para el caso de la lechuga, caso, por ejemplo, del rabanito, también hay. En el caso, por ejemplo, de las semillas de col, repollo, brócoli, también hay. En el caso de las semillas de culantro, igual. Para el tema de las zanahorias. ¿Sí? Bueno, eso sería, en todo caso, todo lo que concierne a la parte de la producción, ¿no? De los biohuertos familiares. Estos materiales, entonces, se los voy a hacer llegar, pues, para que lo puedan revisar, cuáles son estos procedimientos, cuál es lo que nosotros debemos de considerar
y establecer a la hora pues de producir o establecer un biohuerto familiar dentro de nuestras casas. Bien, cualquier duda o inquietud la pueden dejar en el chat. La voy a estar leyendo con total libertad. Sí, el material también se lo voy a hacer llegar terminando la ponencia para que puedan tenerlo a la mano. Y adicional a ello también un material más que le va a complementar también el tema del día de hoy. ¿Sí? Eh, eh, yo, por mi parte, doy por culminado la ponencia de hoy. Y bueno, me despido pues deseándoles que tengan un excelente y bonito fin de semana. Y si Dios lo permite, pueden vernos en otra oportunidad. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.